impeachment, en este caso ya sí eficaz contra el presidente o efectivo contra el presidente Yoon Suk-yeol, que no era la primera vez que la oposición lo intentaba. De hecho, ya a estas alturas la mayoría de vosotros pues estará enterado de lo que ha ido pasando en Corea del Sur en las últimas 2 semanas, pero bueno, yo por si acaso hago un muy breve repaso. El día 3 de diciembre, el presidente surcoreano Yoon Suk-yeol, con una bastante baja popularidad y una situación de relativa fragilidad en el seno de su partido, el Partido del Poder Popular, con algunos sectores que no estaban contentos con su gestión al frente del país y con la imagen que daba del Partido del Poder Popular, da una o aplica una ley marcial con la que intenta sentar las bases de un autogolpe, realmente, entre otras cosas porque impidió o buscó impedir que la Asamblea Nacional, que está facultada por la Constitución para derogar una ley marcial, pudiese reunirse en la Asamblea Nacional. Aquello muchos de vosotros lo seguisteis, algunos incluso con nosotros, entonces lo tenéis fresco. Aquella ley marcial, aquel autogolpe tiene que ser revertido por el propio Yoon horas después de ese 3 de diciembre. El sábado de esa misma semana, sábado 7 de diciembre, la oposición, que concentra 192 diputados en la Asamblea Nacional, 170 de los cuales son del Partido Democrático, en una Cámara con 300 asientos, es decir, ya solo el Partido Democrático tiene mayoría absoluta, 170 de los 300, sumando a otros grupos opositores, llegaban hasta 192. Bueno, pues esa oposición, con 192 diputados, impulsa un impeachment contra el presidente Yoon Suk-yeol, que incluso ya habían intentado o ya habían planeado previamente, porque realmente después de las elecciones legislativas en la primera mitad del 2024 que refuerzan a la oposición, ya se empezaba a hablar de la viabilidad de convencer a un puñado de diputados oficialistas para tirar a la presidencia o poner fin de manera anticipada a la presidencia de Yoon Suk-yeol, que en teoría tiene mandato hasta el 2027. Bueno, como tienen 192 y como para lograr un impeachment, lograr que la Asamblea Nacional destituya de sus funciones al presidente, son necesarios 200, es decir, 2/3, 200 de 300 diputados en la Asamblea Nacional, la oposición necesitaba convencer al menos a 8 diputados del Partido del Poder Popular. No lo logró el sábado 7 de diciembre. ¿Por qué? Bueno, pues porque el partido, liderado orgánicamente por Han Dong-hoon y por otras figuras del bloque, algunas de ellas no muy cercanas precisamente a Yoon Suk-yeol, igualmente dijeron que la línea del partido, la línea de voto de los diputados del Partido del Poder Popular, tenía que ser oponerse activamente al impeachment, simplemente no acudiendo a la sesión. De tal forma no habría quórum, no se podría aplicar el voto secreto a sus diputados y por tanto se caería el impeachment contra el presidente Yoon. En gran medida impulsados porque las encuestas ahora mismo y desde hace unos meses son muy claras. Si hubiera elecciones anticipadas presidenciales en Corea del Sur, Lee Jae-myung, el líder del Partido Democrático, ganaría las elecciones. Luego profundizaremos en qué significaría ese escenario. ¿Qué significaría la caída efectiva del gobierno de Yoon Suk-yeol y la vuelta del Partido Democrático con una presidencia de Lee Jae-myung? En cualquier caso, aquel primer impeachment el 7 de diciembre no prosperó, pero una semana después, ayer, sábado 14 de diciembre, se repitió la votación. ¿Por qué? La oposición había insistido en que no iban a parar de impulsar impeachments hasta que no fuese aprobado, que ya no reconocían la legitimidad presidencial de Yoon Suk-yeol después de la ley marcial y el autogolpe del 3 de diciembre. En este caso, la posición del Partido del Poder Popular, que se había visto relativamente abrumado como organización, muchos de sus diputados habían recibido muchos mensajes en su teléfono móvil exigiéndoles que cambiasen su postura de voto en la Asamblea Nacional y que apoyasen el impeachment, sumado además al hecho de que Yoon Suk-yeol hizo una rueda de prensa o una declaración institucional muy mala para los intereses y para la imagen pública del partido, cambiaron ligeramente su postura con respecto a esa votación del impeachment. ¿Cuál fue su nueva postura para esa segunda parte del impeachment que tuvo lugar, como digo, ese 14 de diciembre? Bueno, es fácil. La postura era: el partido sigue en contra del impeachment, sigue pidiendo a sus diputados que voten no al impeachment, pero les deja libertad de voto. Es decir, no se juzgaría desde el partido si algunos diputados dentro de la Asamblea Nacional apoyasen ese impeachment. Bueno, tuvo lugar la votación. El Partido del Poder Popular, y esto ya era una diferencia respecto al impeachment de la semana pasada,
da quórum, sus diputados votan, o sea, se emiten 300 votos, y de esos 300 votos, 204 son favorables al impeachment, es decir, que al menos 12 diputados oficialistas habrían votado a favor del impeachment contra el presidente Yoon Suk-yeol. Desde ese momento, formalmente hablando, Yoon Suk-yeol deja de tener atribuciones presidenciales, temporalmente asume las tareas de presidente el actual primer ministro, Han Duck-soo, que es un hombre de Estado, digamos, no particularmente orgánico, de hecho fue primer ministro de un gobierno del Partido Democrático hace unos cuantos años, o sea, es, digamos, una figura institucionalista, por así decirlo, un hombre de Estado, vaya, que suelen... en estos sistemas presidencialistas a veces se suele nombrar, de hecho Macron lo ha hecho, lo vamos a comentar en un rato, nombrar a una figura así como más intermedia, que pueda mediar, sobre todo si tú eres un presidente como era, bueno, como es todavía Yoon Suk-yeol, muy confrontativo. No solo a nivel externo lo hemos visto con Corea del Norte, sino también a nivel interno. Estamos hablando de que Yoon Suk-yeol incluso ha estado planteando que, y esto para los que seguimos la política surcoreana os podemos afirmar que es un absoluto hombre de paja, ha afirmado que el Partido Democrático, el principal partido de la oposición, es algo así como un satélite del Partido del Trabajo de Corea del Norte, lo cual es una soberbia estupidez. O sea, si se dice en serio es una estupidez y si se dice a sabiendas de que es mentira, pues como mínimo es una jugada política, pero no se corresponde con la realidad. En cualquier caso, al haber prosperado el impeachment, y ya con esto cierro un poco el resumen inicial de lo que ha pasado y vamos al análisis, lo que ocurre es lo siguiente. Temporalmente, Han Duck-soo, el primer ministro, asume las atribuciones presidenciales de Yoon Suk-yeol. Yoon Suk-yeol, de momento, aunque todavía es presidente, no puede ejercer como presidente y se está a la espera de dos variables o de dos posibles salidas. Una muy temprana, que sería que Yoon Suk-yeol, que lo ha dejado abierto en una declaración que hizo en el día de ayer, pudiera incluso llegar a dimitir directamente a la luz de lo que ha dicho la Asamblea Nacional, a la luz de que su partido, el Partido del Poder Popular, ha planteado excluir a Yoon Suk-yeol del proceso de toma de decisiones del partido y que tiene en torno a un 10, un 11, un 12% de popularidad, él, a título personal como presidente, según la mayoría de las encuestas, pues que decida dimitir, que decida concluir ya anticipadamente su mandato y que haya elecciones anticipadas. ¿La otra opción cuál es? Bueno, si Yoon Suk-yeol decide no dimitir, es decir, continúa de momento en el cargo, aunque sin atribuciones, corresponde al Tribunal Constitucional, en un plazo máximo de 6 meses, dilucidar si la decisión de la Asamblea Nacional de destituir al presidente Yoon Suk-yeol es efectivamente constitucional, se corresponde al derecho surcoreano, y en caso de que así sea, en algún momento en los próximos 6 meses, pues ese Tribunal Constitucional debería ratificar lo que ha dicho la Asamblea Nacional, y en el momento en el que el Tribunal Constitucional haga eso, ya ahí sí, oficialmente, Yoon Suk-yeol dejará de ser el presidente de Corea del Sur y Han Duck-soo, el primer ministro, presidente en funciones por ahora, deberá convocar elecciones anticipadas en un plazo de menos de 2 meses. La tercera opción es que el Tribunal Constitucional, que necesita un voto favorable de 2/3 también dentro de los miembros del Tribunal Constitucional para ratificar lo que ha dicho la Asamblea Nacional, pues decida que no la ratifica. En ese caso, Yoon Suk-yeol seguiría siendo presidente de Corea del Sur. Es como la bala, o más bien la baza a la que se podría llegar a tener Yoon Suk-yeol. Bueno, eso lo vamos a saber en las próximas semanas. Enseguida ya con el análisis le daré paso a Manu. Lo que anticipo es, como digo, si hay elecciones anticipadas, el escenario claramente más probable es una victoria de Lee Jae-myung, que ahora pondré una foto de él para que vayamos ubicándolo, el líder del Partido Democrático, cuya principal diferencia con el actual gobierno de Yoon Suk-yeol, y la que suele ser la principal diferencia entre el Partido Democrático y el Partido del Poder Popular, es en política exterior. Mientras que el actual gobierno y su partido, el Partido del Poder Popular, tienen un enfoque confrontativo con Corea del Norte y de rebaja de las tensiones con Japón, el otro partido, el Partido Democrático, es un poco, no diría todo lo contrario, pero desde luego sí que está en otra línea, porque plantea, y de hecho lo ha aplicado cuando ha gobernado, con Kim Dae-jung, con Roh Moo-hyun y recientemente con Moon Jae-in, un enfoque de acercamientos con Corea del Norte. Acercamientos diplomáticos, culturales, económicos, políticos, sabiendo que el horizonte de la reunificación, que por otra parte se arrogan, no es posible,
porque no aceptan o no plantean la salida de las tropas estadounidenses, que es un elemento, una condición indispensable para Corea del Norte, pero al menos sí que apuestan por un mejoramiento de las relaciones con Pyongyang. En eso está ahora mismo la política surcoreana. Manu, la caída de Yoon Suk-yeol, no sé si diría que es la crónica de una muerte anunciada, porque sabíamos que Yoon Suk-yeol venía muy mal en las encuestas, pero tenía mandato hasta el 2027 y aunque había sectores en su partido que podían estar dispuestos a llegar eventualmente a negociar un impeachment con la oposición, no era un escenario cercano hasta la ley marcial y el autogolpe del 3 de diciembre. No sé cómo lo ves tú. Sí. Además, pienso que esto, aparte de traer recuerdos del pasado, lo que ya comentamos el mismo día del golpe, yo pienso que esto va a generar una tormenta política que va a traer de vuelta, como tú bien señalas, al partido de la oposición. Pero pienso además que, digamos que entre los contrarios al Partido Democrático va a dejar una resaca bastante fuerte, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque digamos que va a predominar una crítica a cómo se ha gestionado en estos años, que realmente no es solo este señor, sino que hay más gente metida, digamos, allí. Y pienso que va a generar una resaca bastante fuerte, de la cual probablemente podríamos definir como una especie de travesía por el desierto, en el sentido de buscar una nueva figura. Esto va, además, pienso yo, dentro de esa resaca, pues va a agitar mucho veneno internamente, lo que sería, digamos, en el espacio de la derecha, ¿no? En el espacio conservador. Y pienso que una vez que se avance más, porque ahora mismo esto está un poco en pañales, pero una vez que se avance más en el proceso de depuración de responsabilidades de los que tuvieron algo que ver con lo que ocurrió, o los que esta es otra cuestión, que esto yo creo que es algo que quizás veamos, que también se depure responsabilidades de los que podían haber hecho algo y no hicieron nada para oponerse al golpe, sobre todo en determinadas posiciones de la administración o de las Fuerzas Armadas, ¿no? Caso de la policía también. Entonces esto, una vez que se avance más adelante, probablemente veamos situaciones del tipo de que desde el espacio de la derecha pues se busque darle una indulto, amnistía a los que intervinieron en esto. Algo análogo que podríamos decir a lo que ocurrió a lo que ha ocurrido en Estados Unidos, que probablemente dentro de unas semanas veamos como Donald Trump pues materializa una petición que se le ha hecho desde el espacio republicano, o bueno, desde una parte del espacio republicano, que es que perdone, que conceda un perdón presidencial a los incidentes que hubo en el Capitolio en enero de 2021, ¿no? Y es muy probable que esta pues, se convierta en la gran bandera del espacio de la derecha surcoreana, una vez que esto, pues ya digo, se materialice, ¿no? Que no solo que esté ya el proceso judicial, sino que haya condenas. Pero más allá de eso, va a dejar mucho veneno, sobre todo por el papel que han tenido algunas figuras, que no voy a entrar ahora mismo en casos concretos, aunque hay una cuestión que siempre tú has mencionado y que realmente está por encima de todo, que este señor Jung es una figura muy particular, es un outsider. Entonces realmente no aplica, digamos, como si fuera un partido político, un movimiento que tiene un líder y una serie de figuras en clave, digamos, subordinada. No, este señor ha ido por libre, entonces, pues bueno, ha habido ahí una serie de personas que se han asociado con él en estos años, que han colaborado, podríamos decir, y que ahora probablemente pues que se desentiendan, ¿no? A lo mejor, esto quizás nos puedas tú aclarar más concretamente, a lo mejor hay gente que todavía le apoya después de esto, que yo no lo sé. Vamos, presumo que no, habida cuenta de lo mal que se han montado las cosas y también la cantidad de enemigos que ha hecho en su propio espacio político, eh, asumo que no, en fin, que no va a tener muchos admiradores, pienso yo, o por lo menos defensores. Hay una cuestión que mencionaba del Partido Democrático, que es que se le asocia con los norcoreanos, con el movimiento Juche norcoreano, ¿no? Y esto realmente es un clásico. Esto es una cosa que se hacía ya en los años 90
con el que fue luego presidente de Corea del Sur, que fue el de la vía del acercamiento con Corea del Sí, Norte, Kim De-jong. Kim De-jong. Siempre, siempre se me olvida el nombre. Mira que lo tengo localizado, pero siempre se me olvida el nombre. Que además En fue el de fin, la primera cumbre, los Kim realmente, porque Kim De-jong, Kim Jong-il, aquella cumbre en Pyongyang, sí. este señor en los años 90 se le estuvo saboteando constantemente. De hecho, creo que antes de ganar él, a finales de unas elecciones del 98-99, ya unos años antes se le saboteó, pero vamos, de una forma bastante, bastante salvaje, y directamente diciendo que estaba compinchado con Corea del Norte, que Corea del Norte pues actuaba de la mano de él y bueno, pues que cuando llegara pues que se convertiría en una especie de virrey de Corea del Norte en Corea del Sur, ¿no? Que luego pues se vio que este señor ni hizo de la política de Corea del Sur pues las doctrinas Juche ni nada parecido, ¿no? Pero que esto es una acusación bastante antigua, incluso si uno se pone a bucear, realmente esto es un clásico desde los años 50. O sea, que ha habido determinada gente en Corea del Sur que tradicionalmente, para desacreditar a la oposición, aunque sea una oposición de derechas, que a lo mejor estrictamente hablando no es gente de izquierdas ni es tampoco centrista per se, es gente más bien de centro derecha, gente conservadora, ¿no? Liberales, conservadores, y se les ha tachado automáticamente de ser norcoreanos simplemente para quitarlos de medio, para que no accedan o que puedan constituir un movimiento de oposición, ¿no? Entonces realmente pues, es una cosa realmente tiene una base, que es esto, que tiene ya una tradición, y sobre todo que hay gente que se lo cree, que no es una cosa que se diga alegremente, que esto Eduardo nos lo puede seguro que aclarar mucho mejor, pero que es un clásico en tanto que en Corea del Sur hay gente que de verdad se cree esto, lo cual a estas alturas ya es un poco, en fin, en el contexto de la Guerra Fría, sobre todo de los golpes de Estado, los años 60, la posguerra, pues bueno, había un clima todavía que favorecía, pero que a estas alturas, señores que se ve que no son nada juché, ni norcoreanos, ni nada parecido, y que se les venda de agentes comunistas encubiertos, pues bueno, es una cosa un poco mm, exagerada, por decirlo amablemente, pero que realmente no tiene ninguna base. Luego también, por terminar un poco mi análisis, pienso que la relación en lo que a Japón se refiere, la actitud que ha tenido el actual gobierno surcoreano, pues ha sido más bien conciliadora, un poco en línea con lo que Washington aspiraba a tener en la zona, ¿no? Que entre las dos administraciones, Seúl y Tokio, hubiera una conciliación y una colaboración y acercamiento, por dejar atrás un poco la dinámica anterior. Y de hecho no han faltado las protestas en Corea del Sur pues, en relación a algunos incidentes que ha habido, pues por el tema de las mujeres de confort, algunas soluciones que se han adoptado que no han sido satisfactorias para muchos coreanos del sur, que se han visto pues como un gesto hacia Tokio más que un intento de solucionar o de reparar más bien a las víctimas en Corea del Sur. Y esto, pues digamos que en muchos sectores de Corea del Sur se identificaba como una especie no de claudicación, no usaría yo esa palabra, pero sí pues de ceder ante Japón, ¿no? De que este presidente pues no tenía una postura fuerte con Japón en ese aspecto. Ya digo que a veces que es gente que no es sospechosa, digamos, de no ser nacionalista surcoreana, más bien casi uno que podría decir que van un poco en esa línea, ¿no? De una posición bastante nacionalista frente a Japón. Y era una cosa que a este señor también se le criticaba, que como se han acumulado ahí varios hechos de ese tipo, y Japón pues ha mantenido también una postura de no buscar una conciliación como había habido a lo mejor en otros casos cuando estaba gobernando el Partido Democrático, como ha visto, que es un poco lo que quería decir, como ha visto que desde Seúl pues había una actitud más bien de sí, me parece bien, ¿no? Esto que me estás proponiendo, pues me conformo con esto, no voy a escalar más la cuestión. El Japón, pues obviamente, pues ha ido también en esa línea. Entonces, yo creo que ahí efectivamente va a haber cambios. No sé hasta qué punto
desde el Partido Democrático irán un poco en línea con lo que se ha visto en el pasado, de poder entrar en conflicto con Tokio, porque entiendo que con Trump en el poder, pues tendrán que maniobrar de otra manera, que no es como cuando ha estado Biden. Sí, hay varias cosas que has comentado. Voy a intentar responder un poco a todos. A grandes rasgos, la verdad que estoy de acuerdo. Lo que pasa es que sí que es cierto que se pueden comentar algunas otras cosas. Sobre el tema de las referencias a los vínculos con Corea del Norte y todo eso, este mismo fin de semana, ayer, aprovechamos justo el impeachment contra Yoon Suk-yeol para publicar un artículo que había escrito, que lo teníamos ahí un poco en la recámara, de el rol del anticomunismo en Corea del Sur. Y os lo recomiendo que lo veáis, lo he pasado por el chat, si queréis. Bueno, voy a volver a pasarlo para que tengáis ahí el enlace, si alguien le quiere echar un ojo. Pero básicamente explico pues lo que ha comentado Manu, que la referencia al comunismo es un aspecto que todavía tiene mucho peso dentro de Corea del Sur. O sea, realmente definirte, pero además, o sea, no como en otros países europeos donde podemos ver como exageración por parte de algunos partidos, sobre todo de derecha aquí en Europa, que pues hablan de partidos socialdemócratas o partidos de izquierda institucional como partidos radicales o como partidos antisistema, cuando realmente no lo son. Bueno, en Corea del Sur es algo mucho más explícito, o sea, realmente utilizan el apelativo o el adjetivo anticomunista como un atractivo de campaña. Es decir, los candidatos, y esto lo hizo Yoon Suk-yeol a lo largo de la campaña, se definen de manera abierta, explícita y con esas palabras como anticomunista. Y pugnan por ser el más anticomunista de entre todos los candidatos. Uno de los elementos por los cuales Yoon Suk-yeol tuvo tanto éxito en la campaña. No el único, también por la línea que tuvo de vincularse, por ejemplo, con el movimiento Incel, literal, dentro de la campaña electoral y otros sectores poblacionales, sobre todo entre los hombres jóvenes y de mediana edad. Pero es cierto que esa referencia existe. O sea, uno si ve desde fuera y estudia lo que es el Partido Democrático, es que Manu lo ha dicho, es oposición de derechas. O sea, el Partido Democrático, en términos europeos, sería un partido de derecha. Sería un partido socioliberal. De hecho, o sea, para que no se ya sé que hacer el salto es como muy complicado siempre, ¿no? Y puede perderse un poco el sentido, pero para que nos entendamos. El Partido Democrático Surcoreano estaría, si fuese un partido en el Parlamento Europeo, muy probablemente en el grupo de los liberales. Si me apuras, incluso en el grupo de los conservadores. Pero yo creo que estaría en el grupo de los liberales, para que nos entendamos. Es muy equivalente al Partido Demócrata estadounidense. De hecho, Bebe, uno de sus últimos cambios de nombre, que ha tenido unos cuantos, es una referencia al Partido Demócrata estadounidense. O sea, son muy parecidos. Lo que pasa es que en un país como Corea del Sur, que lo tenéis explicado en ese artículo, que se ha construido durante mucho tiempo, durante décadas, en oposición a Corea del Norte y que además durante varias décadas políticamente vivió inmerso en un sistema de propaganda, porque Corea del Sur, en esa estrategia internacional anticomunista que despliega Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, sabéis que para Estados Unidos una de las principales prioridades durante toda la segunda mitad del siglo XX es la lucha internacional contra el comunismo, que no era únicamente la disputa contra la Unión Soviética en tanto potencia, sino la intervención en todos los sentidos, militar, diplomática, pero también económica, cultural, en aquellos países donde hubiese un movimiento comunista fuerte, organizado, vinculado a los sindicatos. O sea, desde las operaciones Cóndor en América Latina, pasando por la guerra de Vietnam y la presencia sistemática y persistente en Corea del Sur es parte de su estrategia anticomunista internacional, porque el comunismo coreano, durante los últimos años del movimiento independentista contra el imperio japonés, fue el actor político más importante de la península de Corea. Realmente, lo que hoy es el partido, lo que hoy son herederos del Partido del Trabajo, el partido de gobierno en Corea del Norte, que es cierto que tiene todo un proceso de transformación después durante los años 60 y 70, pero, en fin, los socialistas o comunistas o marxistas coreanos fueron la fuerza más importante de Corea, de toda la península, durante los últimos años contra el imperio japonés y durante los años posteriores, y en parte para
mantenerse dentro del esquema de alianza internacional de Estados Unidos para beneficiarse, además de ser una base operacional de Estados Unidos en el Pacífico, porque Corea del Sur fue, junto a Taiwán y a Israel, el estado que mayor proporción de inyecciones económicas directas por parte de Estados Unidos en relación a su peso demográfico tuvo en todo el mundo. Es decir, el crecimiento económico surcoreano habría sido imposible sin las inyecciones económicas estadounidenses. Y esas inyecciones económicas estadounidenses podían subsistir porque Corea del Sur aceptaba, primero, ser en efecto una base operacional estadounidense en el Pacífico y además impulsar una política, y sus élites políticas y económicas además estaban de acuerdo, una férrea política de represión anticomunista. De hecho, la historia de Corea del Sur se puede catalogar, y de hecho así lo hacen muchos analistas, y yo me incluyo, como la de un genocidio ideológico. O sea, en Corea del Sur verdaderamente hubo un exterminio ideológico. O sea, ya solo en la masacre de Jeju, por ejemplo, murieron 30.000 personas, militantes de organizaciones socialistas y comunistas y sindicatos, en cuestión de unos días. Y durante las décadas posteriores hubo todo un proceso de exterminio de todas aquellas personas asociadas con organizaciones dentro del país que eran marxistas, socialistas o de sindicalismo de clase, o con vínculos con el norte, a través de la Ley de Seguridad Nacional, que hoy, por cierto, sigue activa en Corea del Sur e impide que cualquier partido, así sea socialdemócrata, pueda existir en el país de manera legal. Ese es el contexto del anticomunismo en Corea del Sur. Y por eso, esto es un poco, Manu, como lo de la ventana de Overton. O sea, cuanto más se corre el discurso en un país hacia un lado, más difícil es hacer análisis serios sobre ciertas posturas políticas. Claro, en un país donde está prohibido el Partido Progresista Unificado, que es simplemente un partido socialdemócrata, se prohibió en el año 2014, pues en ese marco, entre comillas, que se me entienda, es normal que haya sectores en la derecha que crean que el Partido Democrático es un proxy de Corea del Norte, como literalmente lo piensan, simplemente porque, a pesar de que es un partido liberal, y que de hecho cuando ha gobernado, aquellos gobiernos de Kim Dae-jung y Roh Moo-hyun fueron de hecho los encargados desde el Estado de facilitar el proceso de financiarización que le exigían los grandes conglomerados del país, fueron quienes rescataron a la empresa Daewoo de la quiebra, o sea, fueron un partido asociado a los intereses de los grandes chaebols, de los grandes monopolios de Corea del Sur. Ya sabéis, Samsung, Hyundai, LG, Lotte, Daewoo, SK, todos estos de los que tanto hemos hablado, ¿no? Pero claro, en ese marco pues hay sectores de la derecha que conciben que este partido, simplemente por el hecho de que pretende acercamientos culturales, diplomáticos, familiares y económicos con el norte, pues es un proxy de Corea del Norte. Y es más, me has preguntado, Manu, claro, que si le quedan apoyos a Yoon Suk-yeol, y los únicos apoyos que le quedan en términos demográficos y dentro del partido son aquellos sectores más mano dura o más halcones en relación a Corea del Norte. No le quedan más. Yo estos días he intentado leer mucho periodistas y analistas de la derecha surcoreana, y la mayoría echan pestes de Yoon Suk-yeol, pero entre otras muchas cosas porque le acusan de que por su culpa Lee Jae-myung va a ser presidente enseguida. Cuando ellos tenían la esperanza de... Porque este es otro factor, y ya con esto termino, Manu, te vuelvo a dar paso, que estoy aquí metiendo una chapa, que en Corea del Sur no hay reelección, no existe. No puede, un presidente solo se puede ser presidente una vez. Entonces, muchos analistas, muchos periodistas, muchos votantes de la derecha anticomunista surcoreana decían, bueno, a nosotros un poco nos da igual que Yoon Suk-yeol baje a un 10% de aprobación, entre comillas nos da igual, porque eso no deja de ser algo que le afecta al partido. Pero bueno, mientras sea él el que capitalice el descontento o al que se le asocia el descontento, pues bueno, en 2027 habrá elecciones, pondremos a un candidato nuevo y ese candidato nuevo podrá ser competitivo. Claro, Yoon Suk-yeol, al hacer este movimiento, le ha robado esa posibilidad a la derecha anticomunista, porque la derecha anticomunista en Corea del Sur decía, bueno, si hoy hay elecciones las perdemos, porque es lo que dicen todas las encuestas, pero se aferraban a decir, bueno, quedan 3 años. Es que en 3 años pueden pasar 1000 historias, vete tú a saber. Lee Jae-myung también tiene, ese que veis en pantalla, por cierto, con el fondo azul, Lee Jae-myung también tiene acusaciones de corrupción contra su persona.
Entonces, había sectores que decían, bueno, si le damos el suficiente tiempo, este tipo también va a perder aprobación pública y nos va a dar tiempo a recomponernos y a encontrar un candidato mejor. Bueno, claramente, aparentemente no va a ser así. Gracias, por cierto, José Malsi, por esa suscripción. 16 meses lleva ya con nosotros en el nivel 1. Muchas gracias. Vamos a ir con esa meta, poquito a poco. Manu, no sé si quieres, vamos con una última aportación del tema de Corea y después así vamos a Ucrania. Pero eso, no sé si ha quedado un poco clara la idea. No sé si me he dejado algo, de hecho. No, creo que no, la verdad. De hecho, te quería preguntar, Debu es lo que aquí se ha dicho, lo que antiguamente, porque ya no se habla de eso, lo que era la marca de coches Daewoo, ¿no? Esa sí. Esa tuvo una. Para que veamos el grado de juche que tiene el Partido Democrático, Kim Dae-jung, que gana en el 98, que es el que tiene aquella cumbre con Kim Jong-il, él gana las elecciones porque una de sus promesas de campaña era: yo le voy a poner un freno a los monopolios. Bueno, después de un año de mandato, la empresa Daewoo quiebra. O sea, os podéis hacer una idea de lo que significa que una empresa como Daewoo quiebre. O sea, es una empresa gigantesca. Y el Estado la rescata. O sea, el Estado pone el dinero, se lo entrega a la empresa y la empresa sobrevive. Para que entendamos, ¿no? El nivel de proxy de Corea del Norte que es el Partido Democrático. Pero sí. Pues Sí, Manu. realmente Jung la verdad es que lo comentaba con un conocido ayer, porque le costaba asumir, digamos, esto, ¿no? Es decir, bueno, estas cosas pueden ocurrir, pero ¿para qué montar este numerito y luego que te salga mal? El nivel un poco casi de... lo decíamos el día del autogolpe, ¿no? Que parecía una cosa tan poco seria, tan mal montada todo, que cuesta creer que de verdad lo hayan hecho, ¿no? Y sí, efectivamente, yo creo que este señor, las consecuencias que va a traer para su propio espacio político, independientemente del partido político, porque yo creo que esto les va a afectar a todos, realmente van a dejarse sentir. Hay gente que, como decía antes, va a quedar quemada, sobre todo dentro del aparato, gente que se promocionó los semanas, meses previos antes del autogolpe. Y bueno, pues supongo que en el futuro intentarán rescatarlos, aunque sea con un perdón presidencial, una amnistía, la figura que en este caso haya en Corea del Sur. Pero vamos, que digamos que a Lee, Lee se llamaba? Jae-myung. Lee Lee Jae-myung. Myung, vale. Este señor, la verdad es que le han dado un cheque en blanco, podríamos decir, Sí. de una forma además caída del cielo. Y bueno, si no se lo monta mal, en principio va a tener un margen de maniobra bastante amplio durante un tiempo. En lo que a este señor se refiere, pues creo que sería, Jun, si acaba en la cárcel, sería el séptimo presidente de Corea del Sur que acaba en la cárcel, ¿no? En la Sexto o cárcel o séptimo, me suicidado, parece. sí. El único que se libra por ahora es el Moon Jae-in, que gobernó entre el 17 y el 22. El resto, sí. O suicidados o en la cárcel. O sea que el panorama también es... De esto habría que hablar un día porque esto de siete, parece que son siete o más, es que no me acuerdo ya del número. Pero un número tan grande de presidentes, que no hablamos de un gobernador de una provincia, o de un director general, o de un secretario de Estado, que hablamos de presidentes, de jefes de Estado, que acaban en la cárcel o que acaban muertos en circunstancias un poco, en fin, no sé, es como... A mí me parece una cosa alucinante, ¿eh? Esto no se ve en muchos países, por lo menos del modelo de democracia liberal, ¿eh? No es Pero una además cosa que se ve ahí. y estamos solo contando la etapa del sistema liberal de partidos surcoreano. Es decir, Sí, 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 sí. después del 88, que es cuando termina la etapa de los gobiernos militares surcoreanos, hay 8 presidentes, contando a Yoon. Claro, es que 6 o han muerto en circunstancias extrañas, o están en la cárcel, o han estado en la cárcel, y Yoon Suk-yeol es que es posible que termine en la cárcel. De hecho, es lo que se están exigiendo muchos sectores. O si además entre los suyos lo primero que le van a decir es te lo has buscado, tío, te vas a la cárcel, pero porque te lo has buscado, por montártelo mal. Sí, sí, Es un totalmente. poco, me recuerda un poco a la Sanjurjada. No quiero hacer analogías, pero me recuerda un poco al caso que se dio en España, cuando Sanjurjo montó aquella intentona golpista, que aquello fue una, en fin,
una opereta. Y había gente entre la derecha que realmente decían, bueno, ha acabado en la cárcel porque se lo ha buscado, porque hizo el ridículo, montó un numerito, y aquello acabó viniéndose abajo al cabo de unas cuantas horas. Bueno, sí, ha acabado en la cárcel, pero porque se lo ha buscado, ¿no?